Buenas noches. Alumnos, disculpen la hora, pero hubo un retraso porque se fue la energía eléctrica y no hace mucho llegó. Bueno, hoy vamos a hablar de la vía administrativa y vía contenciosa administrativa. La vía contenciosa administrativa es un procedimiento judicial para impugnar o no solamente impugnar actos o decisiones de la administración pública que vulneren derechos de los ciudadanos, activándose una vez agotadas las vías administrativas internas y llevando el caso ante los tribunales especializados que controlan la legalidad de la actuación administrativa, exigiendo generalmente abogado y procurador. Es una herramienta fundamental para garantizar la justicia y el respeto de la ley en la relación entre particulares y el Estado, permitiendo la revisión de actos generales o particulares que se consideren ilegales o lesivos. Bien, partiendo de esta premisa, nosotros vamos a hacer una retroalimentación. Recuerden que en el corte pasado nosotros vimos la vía administrativa, los recursos. Teníamos el recurso de revisión, el jerárquico, el de reconsideración y pasado estos recursos y todavía hubiese todavía entre las partes incongruencia, podían entonces a llegar a la vía judicial, que es la contencioso administrativa. Bien, joven. Como es bien sabido, el derecho administrativo es una rama del derecho que regula la organización y el funcionamiento de la administración pública y las relaciones entre ésta y los ciudadanos. Dentro de este ámbito es común en encontrar dos vías de solución de conflicto, la vía administrativa y la vía contenciosa administrativa. Estas dos vías pre- preservan diferencias significativas en términos de procedimiento, autoridades competentes y naturaleza de las decisiones. La vía administrativa es el conjunto de procedimientos y recursos que los ciudadanos deben agotar antes de acudir a la vía contenciosa administrativa. Esta vía se caracteriza por su carácter administrativo y su finalidad es resolver los conflictos y controversias entre los ciudadanos y la administración pública a través de medios no judiciales. Algunas características clave de la administración son las siguientes. A. Procedimientos administrativos. La vía administrativa se desarrolla a través de procedimientos administrativos establecidos por la ley, las cuales varían según la materia y la normativa aplicable. Estos procedimientos suelen incluir plazos, trámites, recursos que permiten a los ciudadanos impugnar las decisiones administrativas y obtener una respuesta por parte de la administración. Como segundo aparte, tenemos autoridades administrativas. En la vía administrativa, las autoridades competentes para resolver los conflictos son los órganos y entidades de la administración pública. Estas autoridades tienen la facultad de emitir decisiones administrativas que afectan los derechos e intereses de los ciudadanos. Y en tercera parte, tenemos los principios de la vía administrativa. La vía administrativa se rigen por los principios como el principio de legalidad, el principio de la contradicción, el principio del informalismo o flexibilidad procedimental, entre otros. Estos principios buscan garantizar un procedimiento justo y equitativo,
para todas las partes involucradas. Ahora, pasamos a desglosar lo que es la vía contenciosa administrativa o la vía judicial. Por otro lado, la vía contenciosa administrativa es el conjunto de procedimientos judiciales que permiten a los ciudadanos impugnar las decisiones de la administración pública cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados. A diferencia de la vía administrativa, en la vía contenciosa administrativa se acude a los tribunales de justicia para resolver los conflictos. Algunas características importantes de esta vía son las siguientes. Procedimientos judiciales, la vía contenciosa administrativa se desarrolla ante los tribunales de justicia. Los ciudadanos pueden presentar una demanda ante el tribunal competente, quien revisará el caso, evaluará las pruebas y emitirá una sentencia que resuelva el conflicto. Autoridades judiciales. En la vía contenciosa administrativa, las autoridades competentes para resolver los conflictos son los jueces y tribunales especializados en materia contenciosa administrativa. Estos órganos judiciales tienen la potestad de revisar y controlar la legalidad de los actos administrativos y tomar decisiones vinculantes para las partes involucradas. ¿Cuál es la naturaleza de estas decisiones? En la vía contenciosa administrativa, las decisiones que se toman tienen un carácter judicial y son definitivas. Esto significa que las sentencias emitidas por los tribunales son obligatorias y deben ser acatadas por la administración pública. Además, en esta vía se pueden solicitar medidas cautelares para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos mientras se resuelve el conflicto. Perdón. Garantías procesales. En la vía contenciosa administrativa se aplicarán las garantías procesales propias del ámbito judicial, como el derecho a la defensa, el principio de la contradicción, el derecho a la prueba y el derecho a recurrir a las decisiones judiciales. Estas garantías buscan asegurar un proceso justo y equitativo para todas las partes involucradas. En el derecho administrativo, la vía administrativa y la vía contenciosa administrativa representan dos formas distintas de resolver los conflictos entre los ciudadanos y la administración pública, mientras que en la vía administrativa se enfoca en la solución de controversias a través de procedimientos administrativos y recursos internos. La vía contenciosa administrativa se basa en procesos judiciales ante tribunales especializados. Las principales diferencias entre ambas vías radican en los procedimientos utilizados, las autoridades competentes, la naturaleza de las decisiones y las garantías procesales aplicables. En cuanto a la vía administrativa, busca una solución más ágil y eficiente, fomentando el diálogo y la resolución de conflictos sin acudir a los tribunales. Por otro lado, la vía contenciosa administrativa brinda la posibilidad de un control judicial sobre las decisiones administrativas, asegurando la protección de los derechos de los ciudadanos. En última instancia, ambas vías son complementarias y buscan garantizar un equilibrio entre los intereses de los ciudadanos y la actuación de la administración pública, contribuyendo así a la efectividad, transparencia del sistema administrativo en el marco del Estado de Derecho. En el contexto del derecho administrativo surge la figura del proceso de la vía contenciosa administrativa como mecanismo de protección judicial frente a los actos y decisiones de la administración. El proceso de vía contenciosa administrativa es un conjunto de normas y procedimientos establecidos por la ley para resolver los conflictos jurídicos entre los particulares y la administración pública. Su finalidad principal es la protección de los derechos e intereses
de los ciudadanos frente a los actos, decisiones de la administración que puedan afectarle de manera desfavorable. En este proceso se aplican una serie de principios que garantizan un juicio justo y equitativo. Algunos de estos principios son el principio de la jurisdicción, que establece que corresponde a los órganos jurisdiccionales resolver los conflictos entre ciudadanos y la administración pública. Y el principio de igualdad garantiza a las partes involucradas en el proceso sean tratadas en iguales condiciones y tengan las mismas oportunidades para comparecer o establecer o proteger sus derechos. El principio de la contradicción, que asegura a las partes el derecho a presentar sus argumentos y pruebas y confrontar las alegaciones de la contraparte. Y el principio de legalidad, que establece que los jueces deben resolver los casos de acuerdo con la ley, evitando decisiones arbitrarias o injustas. El proceso de la vía contenciosa administrativa consta de varias fases que pueden variar dependiendo del sistema jurídico de cada país. A continuación se describen las fases más comunes. La fase de reclamación administrativa previa. En esta etapa, el ciudadano afectado debe presentar una reclamación ante la administración pública solicitando la revisión o revocación del acto o decisión que considera lesivo para sus derechos e intereses. La fase de la interposición del recurso contencioso administrativo. Si la administración no resuelve de manera favorable la reclamación administrativa, puede el ciudadano interponer un recurso contencioso administrativo ante el órgano judicial competente. En este recurso se expondrán los argumentos y las pruebas que respalden la pretensión del demandado. Y por último, la fase de admisión y sustanciación. En esta etapa, el órgano judicial analiza si el recurso cumple con los requisitos formales y sustanciales para la admisión. Se verifica si el recurso es competente, si se ha agotado la vía administrativa previa y si se han cumplido los plazos establecidos, si se considera admisible, si procede la sustanciación del proceso. Finalmente, la fase de instrucción. En esta etapa se recopilan y analizan las pruebas presentadas por las partes. Se realizan las diligencias de prueba, se practican interrogatorios y se recaban informes periciales si es necesario. El objetivo es obtener todos los elementos necesarios para resolver el conflicto de manera justa. Así, la fase de alegaciones y conclusiones, una vez concluida la instrucción, las partes tienen la oportunidad de presentar alegaciones finales y conclusiones sobre los hechos y argumentos expuestos durante el proceso, para así llegar a la fase de sentencia. El órgano judicial emite una sentencia que resuelve el conflicto planteado. En esta sentencia se analizan los fundamentos legales, los hechos probados y se determina si el acto o decisión administrativa impugnada es válido o nulo. En caso de ser declarado nulo, se pueden establecer medidas para reparar el daño ocasionado al demandante. ¿Cuál sería entonces la importancia del proceso de la vía contencioso administrativa? El proceso de vía contencioso administrativa desempeña un papel fundamental en el sistema jurídico administrativo de un Estado de Derecho. Algunas de sus principales importancias son: protección a los derechos y garantía de los ciudadanos, permite a los individuos afectados impugnar los actos o decisiones de la administración que consideren contrarios a sus derechos e intereses. Control de la legalidad y de la discrecionalidad administrativa. El proceso de vía contenciosa administrativa asegura que los actos y decisiones de la administración
se ajusten a la legalidad y evita el abuso de poder o la arbitrariedad. Fortalecimiento del Estado de Derecho, al garantizar la revisión y control judicial de los actos administrativos, se fortalece el principio de legalidad y se fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. Las garantías de un juicio justo. El proceso de la vía contenciosa administrativa asegura a las partes involucradas el derecho a ser escuchada, a presentar pruebas y a contar con un órgano imparcial que resuelva el conflicto de manera justa. El proceso de vía contencioso administrativa constituye un mecanismo esencial para garantizar la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos frente a los actos y decisiones de la administración pública, a través de sus diversas fases y principios rectores. Este proceso brinda a los individuos una vía para impugnar y obtener la revisión judicial de las actuaciones administrativas. Jóvenes, estoy completamente a sus órdenes a través de la plataforma Saya. Pueden hacerme alguna consulta o a que le aclare alguna duda. Y si no, bueno, pueden llamarme por teléfono y con mucho gusto le aclararé lo que tenga que aclarar. Que pasen buenas noches.